Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del derecho a través del lenguaje universal que es el fútbol. Esta es nuestra primera emisión, nuestro primer capítulo y vamos a relacionar, y para eso trajimos una gran invitada, y vamos a relacionar el mundo del fútbol con el mundo de la política, los procesos sociales, los procesos históricos de nuestra gran Sudamérica. La vida me ha dado la posibilidad de conocer últimamente a amigos y amigas de un país muy, pero muy bonito y entrañable sobre todo, y que nos muestra la historia de Latinoamérica en una de sus, podríamos denominarlo, peores facetas en algunos momentos y mejores también en algunos momentos. Vamos a hablar hoy de fútbol, vamos a hablar de política y vamos a hablar de literatura con una gran invitada, la señorita Carolina Reyes Torres. Carolina, muy buenas noches y bienvenida a Fútbol al Derecho. Hola, Harold, un abrazo grande. No merezco esa presentación. La verdad que estoy muy contenta, la verdad que estoy muy contenta de que haya resultado esta entrevista y bueno, la verdad que estamos aquí un poco para comentar, como tú bien decís, los procesos, el fútbol en particular, pero también esto vinculado, ¿no?, a una macroestructura mucho más grande. Y que en el fondo estos procesos inciden en la micro, en el microsistema del fútbol, pero que al ser el fútbol un lugar de tanta resonancia cultural, inevitablemente se permea para el resto de la cultura, digamos, de los pueblos y de los continentes y todo eso. Así Claro que sí. que, Y bueno, dale. perdona que te interrumpa. Y para todas las personas que nos están viendo en este primer capítulo de Fútbol al Derecho, les quiero contar que Carolina es profesora de inglés de la Universidad Santiago de Chile, es magíster en literatura de la Universidad Santiago de Chile y es doctora candidata en licenciatura de la Pontificia Universidad Católica en Chile. ¿Estoy bien? La literatura, sí, perfecto. Perfecto, o sea, empezamos Fútbol al Derecho con una verdadera dura de la literatura y se van a dar cuenta que del fútbol y de los procesos políticos. Bueno, Carolina, yo la quise invitar porque tuvimos la posibilidad de conocernos a través de un grupo maravilloso y vamos a saludar aquí a José Antonio, nuestro Sí, gran José Antonio él Lizano. es el gran artífice de que estas conexiones sean posibles. Yo creo que, aunque no aparezca aquí en cámara, a José le mandamos un abrazo grande, un beso grande, porque realmente es el hombre que nos ha conectado México, Colombia, Chile, y espero que otras muchas más conexiones, digamos. Así que un abrazo desde acá. Exacto, y esa posibilidad nos ha brindado el hecho de tener un grupo que él denominó charlas conversatorios, donde permanentemente estamos hablando y, como decimos aquí en Colombia, botando carreta de todos los procesos deportivos que se han realizado en Chile. Yo le voy a hacer, porque para que la gente sepa, estamos grabando este programa hoy 6 de noviembre de 2020, son las 6:21 de la tarde aquí en Colombia, 8:21 allá en Chile. Y Carolina, mire cómo es la vida. Hoy 6 de noviembre se está conmemorando, tristemente, los 35 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia por parte del grupo guerrillero M-19, Wow. por allá en el 85 durante el gobierno de Belisario Betancur. Ese Wow. episodio ha traído demasiadas tristezas, Repercusiones. heridas, repercusiones políticas y sociales a Colombia. Pero voy a empezar por el siguiente hecho. Imagínense que en ese año el gobierno de Belisario Betancur, para acallar la situación de lo que estaba pasando, para que la gente no se enterara de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia, tomó una decisión a través de su ministra de Comunicaciones de la época, que era la señora Noemí Sanín. Y la decisión fue pasar un partido de fútbol. No El te partido puedo fue creer. entre Millonarios y Unión Magdalena y la gente no estaba tan al tanto de lo que estaba ocurriendo en ese instante en el Palacio de Justicia. ¿Y por qué le digo que curiosamente estamos grabando este capítulo en esta fecha? Porque vamos a adentrarnos y vamos a hacer un recorrido por fútbol, historia y Chile. Así vamos a denominar este capítulo. El fútbol, la historia de Chile, y vamos a hablar de un escenario en particular porque el fútbol también ha sido un elemento que se ha utilizado políticamente en Chile para validar ciertos procesos en ese país. Yo voy a empezar a irme al 11 de septiembre de 1973, esa fatídica fecha para el pueblo chileno, en donde el señor Augusto Pinochet
genera el denominado golpe de Estado contra el presidente electo popularmente, Salvador Allende. Y ese 11 de septiembre del 73 empieza lo que se conocería como la dictadura. Esa dictadura, además, generó un hecho que a mí me ha parecido desconcertante, en el sentido que se utilizó un elemento tan sagrado como el que yo considero es un estadio de fútbol. Cuénteme qué pasó en el 11 de septiembre del 73 y los días posteriores al inicio de la dictadura con el Estadio Nacional de Chile para entrar en materia. Bueno, el Estadio Nacional de Chile se inauguró el 3 de diciembre de 1938 durante el gobierno de Alessandri Palma. Y el 39, al otro año, deciden que sea sede de la selección nacional. Fue construido por tres arquitectos, Müller, Fuentealba y Kornmacher. Y bueno, tuvo una vida, digamos, ahí el Estadio Nacional, hasta que viene ese momento increíble, mágico, totalmente literario, de que Chile se gana el Mundial del 62, y ahí viene un proceso de remodelación, porque era un poquito más chiquito, en fin, era del 38, o sea, habían pasado 30 años. Y es increíble porque al que le toca remodelar, digamos, es al hijo de Arturo Alessandri, Jorge Alessandri. Okay. Es súper increíble porque el padre Arturo Alessandri es el que inicia la creación de este lugar, digamos, de este coliseo, y el hijo, en el 62, hace la remodelación, y se supone que está, digamos, enfocado a la ampliación del Estadio Nacional. Y bueno, ahí ocurren todas las magias que nosotros recordamos, en fin, del 62, nuestro tercer lugar, súper querido y aún inigualado, tenemos que decirlo con todas sus letras. y permítame, la interrumpo, y en ese mundial se marcó el único gol olímpico en la historia de los mundiales, hecho por un colombiano, Marco Pol. ¡Qué maravilloso! Porque además es el primer mundial al que Colombia asiste en su historia y consigue el famoso 4-4 contra la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en ese partido es cuando Marco Kohl le hace el gol a la famosa araña negra, el gran Lev Yashin, que no lo podía creer. Bueno, la cosa es que hasta el 62 ya está, el Estadio Nacional fue un estadio que, por ejemplo, entre las cosas que también pasaron fue cuando Pablo Neruda recibió el Nobel, se le recibió en el Estadio Nacional, ¿te fijáis? Entonces el Estadio Nacional, hasta antes de este fatídico momento, era un lugar de reunión, un lugar de esparcimiento, un lugar deportivo, pero viene el momento dramático, y es tan dramático que, claro, el 11 de septiembre viene el golpe de Estado, digamos, al gobierno constitucional de Allende, y el 12 de septiembre de 1973 se decide que el Estadio Nacional de Chile se convierta en un centro de tortura, de detención, de desaparición de personas durante 2 meses. Es decir, desde el 12 de septiembre de 1973 hasta el 9 de noviembre, ¿sí? Se estima que pasaron 40.000 personas. 40.000 personas pasaron detenidas, porque en un minuto el Estadio Nacional era como una especie de rotativo, ¿te fijáis? Donde mucha gente entraba, salía, y había gente que la desaparecían, digamos. La Cruz Roja llegó a contabilizar en un solo día la entrada de 7.000 personas. Hablemos un poquito de la cosa política dura. Evidentemente lo que ocurre en el Estadio Nacional es una política de exterminio, digamos, y de terrorismo de Estado. Absolutamente. Porque efectivamente no hay una razón militar de base de por qué se tomaban presos pobladores, civiles, ¿te fijáis?, para meterlos al Estadio Nacional. De hecho, es muy visible, hay muchos testimonios de gente, por ejemplo, que entraba al Estadio Nacional y que fueron sometidos a torturas y qué sé yo, y los propios militares que estaban a cargo del centro no sabían por qué esa gente estaba ahí, sino que fueron llevados por otros militares a ese lugar. Entonces los tipos llegaban y el torturador le decía, bueno, pero tú, ¿por qué estás preso acá? No, es que mira, a mí me encontraron unos libros de marxismo. Ya, pero ¿por qué más? Entonces los presos también se daban cuenta, los presos políticos también se dieron cuenta
que la gente que tenía a cargo el Estadio Nacional tampoco tenía tan claro qué tenía que hacer con la gente, ¿te fijáis? Absolutamente nada, porque además lo que viene básicamente es una política de señalización, es una política de marcar, de señalar a una persona básicamente por una ideología, que creo que hacia allá fue donde finalmente la dictadura determinó el tema. Y lo preocupante, digamos, lo que tú decías, el tema de los jóvenes, es decir, cualquier cantidad de jóvenes estuvo en el Estadio Nacional. Yes. Y además otra cosa más impresionante, Carolina, porque es toda la vulneración a los derechos humanos. Es que realmente no existían derechos humanos porque lo que tú dices, como tú podías ingresar, podías nunca salir del Estadio Nacional. Así es, y ocurrió con mucha gente. De hecho, Sí, a lo que te contaba yo, entonces, si nos ponemos a pensar, para que pensemos un poco en el fondo de una política terrorista de Estado, digamos, en el fondo, ¿cuál es la idea? ¿Por qué se somete a la gente a tortura? Y después, algunos, por supuesto, quizá tenían que ver en algún tipo de, no te estoy diciendo que fueran, o sea, simplemente militancia política. O sea, si a ti te agarraban y tú eras miembro del Partido Socialista, adiós. Si eras miembro del Partido Comunista, adiós. Si eras miembro del MAPU, también. O sea, ahí viene un montón de gente que quedó proscrita, ilegalizada, así, de un día para otro. Pero en el fondo, lo que tenemos que pensar es, ¿cuál es en el fondo el mensaje detrás de eso? Simplemente exactamente. promover el terror, porque la gente que pasaba por el Estadio Nacional, ellos iban a su propia gente a contar que vivían ahí. Y en el fondo ese ejercicio de contar el horror de lo que vivieron ahí iba a provocar un miedo social masivo, que es efectivamente lo que se provocó. Era lo que estábamos comentando antes cuando tú me dijiste, pero bueno, ¿por qué 17 años de dictadura? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Te fijáis? O sea, ¿por qué no a los 4 algo pasó? ¿Por qué no a los 5? Bueno, porque los mecanismos de terror de la dictadura al principio fueron de una grosería salvaje, es decir, muertos en el Mapocho, literales, ¿te fijáis? Y después se volvieron más sofisticados, es decir, más sofisticados y letales y algunas veces espectaculares, pero sofisticados, bastante más reducidos. Pero en este momento, estamos hablando de los primeros 2 meses de la dictadura, esto fue un rastrillo, ¿te fijáis? Y lamentablemente el Estadio Nacional fue mancillado con esta situación. Entonces, eh, increíblemente esto se detiene y es como una novela, tú decís, wow, se detuvo, o sea, duró 2 meses, digamos, por suerte. ¿Qué podría haber detenido eso? Bueno, y nuevamente volvemos al fútbol, porque a principios de noviembre Chile tenía que jugar un match clasificatorio para el Exactamente. Mundial de 74 y tenía que pelearlo contra la URSS, digamos, la Unión Soviética. Entonces, Que políticamente era todo lo contrario a lo que representaba Pinochet en esa época. sí, claro, Digamos, sí, claro, eso es lo curioso de la historia y eso es lo bonito de la historia. Porque claro, ¿cómo es posible que un régimen de derecha absolutamente, una dictadura, ni siquiera es un régimen, es claro, una dictadura como la de Pinochet, tenga que recibir al equipo que representa al otro bando de la ideología y de la tendencia política? claro, Pero me claro. parece más vergonzoso el papel de la FIFA en ese momento, ¿no, Entrémosle Carolina? ahí, entrémosle ahí. Justamente está muy bien cómo te esté dirigiendo Harold. El asunto aquí es que, claro, viene este partido y hay un Uh -huh. momento que tú dices, efectivamente, que me parece que si alguna vez alguien hace la historia de la infamia de la FIFA, me parece que aquí hay un hermoso momento que está escrito. El asunto es que el 24 de octubre de 1973, la FIFA visitó el Estadio Nacional. Lo más increíble es que la FIFA visitó el Estadio Nacional y los presos seguían allí. Estaban Eso te escondidos iba a decir. y Porque tú acabas de escoltados. dar el periodo de tiempo en el cual duraron las personas, que es hasta noviembre. O sea, ellos vinieron, no sé El si los habrán 24, visto, yo me imagino que los escondieron, que no creo que sean tan descarados, mira, pero terrible. técnicamente lo que pasó fue que los bajaron hacia unas escotillas hacia abajo donde se cierra, la gente quedaba en un intermedio en el primer piso del Estadio Nacional, ¿te fijáis? Por supuesto resguardados, digamos, en un lugar donde no podían escapar, por supuesto, porque además estaba lleno de conflicto. Y
lo más increíble es que hay testimonios de presos, de detenidos, que vieron a la gente de la FIFA caminar por el pasto y los veían muy tranquilos y muy sonrientes. Alguien dijo, unos caballeros mayores y gordos, digamos, unos funcionarios de la FIFA que fueron y se dejaron guiar por los militares a cargo y solo vieron lo que los militares les quisieron mostrar y con eso dieron doble ticket y se juega, ¿no? Y los propios presos, hay un montón de testimonios de gente que vio ese día a la FIFA transitar digamos, por el pasto central. Eso lo vieron. Mientras ellos estaban allá guardados, excusan la expresión, como animales, porque es que ese no es el trato que se le da a un ser humano. Así es, o sea, imagínate tú que para que la gente se haga una idea, imagínate estos lugares, por ejemplo, donde está la selección Colombia, digamos, donde Sí. en tu propio estadio nacional de allá, digamos, y donde tienen que estar 11 jugadores esperando para salir, qué sé yo, a hacer su juego. Ahí en ese lugar habían 150 personas. Llegaron a poner 150 personas en cada uno de los camarines. De 100 a 150 personas. Es una locura. Es una locura. Eso no cabe en la conciencia de las personas. Si te gustó este contenido y quieres saber de fútbol, derecho y algo más, suscríbete a Fútbol al Derecho en YouTube y síguenos en nuestras redes sociales como Fútbol al Derecho.